el tema de una crisis civilizatoria, que no es solamente económica, sino que también es cultural, es política, ¿no? Institucional también. Entonces es, bueno, es un nuevo paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma que surge desde los pueblos indígenas. En el caso de Ecuador y Bolivia, es más, está como objetivo en las constituciones, luego de los procesos constituyentes, las asambleas constituyentes de esos países, está como objetivo del sistema político, del sistema económico y social, el buen vivir. Otras traducciones, distintos autores, hay todo un debate alrededor de esto, lo traducen como el buen convivir o el vivir en plenitud, tiene que ver con la interdependencia y la armonía con el medio ambiente también, ¿no? O sea, la armonía entre los seres humanos y el medio ambiente. La Constitución ecuatoriana, por ejemplo, establece que la naturaleza es sujeto de derechos, o sea, es como bien avanzada en términos ambientales, digamos, ¿no? Versus el paradigma, digamos, del cual somos herederos también, la modernidad, el bienestar, que es más centrado en el ser humano, ¿no? Esta visión antropocéntrica. Nosotros somos el centro del asunto, acá incorporan a la naturaleza, ¿no? Bueno, en RDE surge el tema y aparece esa moción, ¿no? En el Congreso Ideológico, y dice, bueno, el objetivo, ¿no? El objetivo, pensando utópico en el largo plazo, es el buen vivir, ¿no? Que tiene que ver con la sostenibilidad ecológica, que tiene que ver con cambiar los patrones de consumo insostenibles, ¿no? Irracionales. Decíamos, es una alternativa a este paradigma de bienestar, ¿no? El tema del progreso individualista, ¿no? ¿Cómo somos capaces? Y ahí son preguntas que empiezan a surgir y también aparecen en el documento del Congreso Ideológico, cómo, por ejemplo, la tecnología, el conocimiento, se ponen al servicio de este buen vivir, ¿no? Y no solamente del progreso material o del crecimiento económico, ¿no? Ahí hay todos unos debates al respecto. Está el tema de la democratización de la riqueza, de la propiedad privada. Esto lo van a ver más en profundidad con Claudia Sangüesa la próxima semana en el taller sobre lo económico, digamos, esta misma sesión sobre lo económico. Pero en el fondo sí tiene que ver con la democratización de la propiedad privada, la riqueza, el poder político, el poder de las comunidades, ¿no? La emergencia de los movimientos sociales. Entonces, claro, hay una tensión, hay autores, un autor que me gusta mucho, Eduardo Budinas, un uruguayo, el Centro Claves, que plantea las tensiones y contradicciones del buen vivir en América Latina y en un contexto de un modelo extractivista, ¿no? En el fondo, ¿cuánto es posible esta retórica del buen vivir? Incluso en los países vecinos, ¿no? En Bolivia, Ecuador, hay una retórica del buen vivir, pero en la práctica hay un modelo de desarrollo más bien extractivista, neodesarrollista, ¿no? Entonces ahí hay una tensión y una contradicción, pero el tema está instalado, ¿no? Como aspiración, al menos. ¿Cuántos somos? ¿Qué es un modelo extractivista? ¿Qué es un modelo extractivista? Bueno, básicamente lo que se dice, los distintos autores, es que América Latina vive de la extracción de recursos naturales, ¿no? Materias primas, sin valor agregado. O sea, es una mirada de somos muy ricos en recursos naturales, minería, bueno, celulosa, toda la agroindustria, ¿no? La pesca, etc. O sea, recursos naturales para exportar a los mercados internacionales, todo el tema de los commodities, ¿no? El precio de las materias primas. Chile, por ejemplo, vivió el boom del precio del cobre, ¿no? Hace pocos años, y ahora estamos viendo la resaca. Pero lo que se dice es eso, que somos países extractivistas porque somos ricos en recursos naturales, pero sin agregar valor, ¿no? Y con una mirada muchas veces de corto plazo, es decir, vamos con la mirada, ¿no?, de maximizar el crecimiento económico y no una mirada de sostenibilidad de esos recursos, de pensar en las futuras generaciones, del impacto en el ecosistema, lo que llaman los economistas las externalidades negativas, digamos, ¿no? Qué pasa con el agua, qué pasa con el aire, el suelo, la tierra, las comunidades que viven alrededor, o dónde se extraen esos recursos, etc. Todos esos debates, ¿no? Los conflictos socioambientales, digamos, ¿no? Entonces, claro, países como Bolivia y Ecuador, donde instalan el buen vivir como objetivo, también son países que viven de sus materias primas y también tienen grandes contradicciones, incluso con los movimientos sociales que lograron poner a esos gobiernos, digamos, en el poder y redactar la nueva constitución, etc., ¿no? No solo indígenas, campesinos también, etc. Y ahí hay todo un debate, por eso quería plantear, nos metemos en un problema también como Revolución Democrática, decimos, bueno, nuestro objetivo es el buen vivir en un país que vive del cobre, ¿no?, la celulosa,
la pesca, eso, y de un modelo productivista, extractivista, ¿no? Basado en el consumo fuertemente, etc. Ahí hay una tensión, ¿no? Una tensión fuerte. Entonces, claro, el tema del buen vivir es rescatar lo comunitario, el tema de la reciprocidad, eso es lo que plantean como valor central los pueblos originarios, pero insisto, no es solo un tema para los pueblos originarios, sino que es para toda la sociedad, es una utopía para toda la sociedad. Eso como primer elemento así para la discusión, ¿no? Bueno, después sigamos. Entonces, claro, también nos planteamos, vinculado a lo anterior, también nos planteamos la superación del capitalismo. Incluso aparece por ahí el tema del anticapitalismo. Somos anticapitalistas, antioligárquicos, antiimperialistas. Eso aparece como definiciones dentro de las definiciones ideológicas. Yo diría, me quisiera centrar más bien en esta superación del capitalismo en su versión neoliberal. Ya vamos a entrar en aquello, pero en el fondo, bajo la constatación de que estamos en una fase del capitalismo, en una versión más extrema, ¿no? De este neoliberalismo financiero, globalizado, etc., en los últimos 30, hace 40 años en Chile, de los 80, las principales reformas estructurales, digamos. Y claro, y frente al escenario, sobre todo para la izquierda, para los partidos y movimientos que nos situamos en un domicilio político de la izquierda, post caída del muro de Berlín, post caída de los socialismos reales, está la pregunta de, bueno, cae el socialismo del siglo XX, los socialismos reales, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Seguimos teniendo la aspiración al socialismo como a largo plazo, la autoría del socialismo? ¿Qué tipo de socialismo? Pregunta para el siglo XXI. ¿No? ¿O nos acomodamos y nos centramos, ¿no? en propuestas socialdemócratas? ¿Y qué tipo de socialdemocracia? La socialdemocracia liberal, tercera vía, Tony Blair, digamos, los socialistas renovados, o una socialdemocracia que pretende reforzar el rol del Estado y las asociaciones y los sindicatos, etc. ¿Qué tipo de socialdemocracia? ¿Qué tipo de socialismo? ¿Reforma? ¿Revolución? Esa pregunta, ¿no? Para la izquierda queda una pregunta, ¿no? Ideológica desde los 90. ¿No? Entonces, claro, en un escenario donde lo predominante es el neoliberalismo, el capitalismo en su versión neoliberal, el primer desafío, y un desafío no menor, digamos, lo podría decir también de largo plazo, es la superación del neoliberalismo. Pero para construir ¿qué? ¿No? Un capitalismo más regulado, más de corte socialdemócrata, o un socialismo. Queremos superar el capitalismo como sistema económico, ¿no? Y esa es una discusión abierta. Acá hay una receta y una larga discusión, muchos autores, intelectuales, insisto, en los propios partidos y movimientos de izquierda está ese debate. Y claro, y ese debate, que es propio, que viene de herencia del siglo XX, digamos, ¿no? Capitalismo, socialismo, socialdemocracia, al siglo XXI tenemos que incorporar la variable ecológica, que no estaba en el debate en el siglo XX, y que para el siglo XXI es un tema central, y la comunidad, ¿no? Las corrientes comunitaristas, que sí, esas sí venían del siglo XX, ¿no? Un socialismo más comunitario, o una socialdemocracia más comunitaria también, un capitalismo con componentes más comunitarios. Esa discusión está abierta, ¿no? Cuando digo capitalismo me refiero a las estructuras básicas, y esto, insisto, lo pueden leer en esos documentos que están en la página web de RD, pero es básicamente propiedad privada de los medios de producción, economía de mercado, ¿no? Asignación de recursos vía mercado, trabajo asalariado, ¿no? Y el componente neoliberal o la versión neoliberal del capitalismo es como la radicalización de todo eso, más el componente financiero de esta hegemonía del sistema financiero que es predominante hoy día. Insisto, esos temas más económicos propiamente tal los van a ver con Claudio Sangüesa la próxima semana, pero es una radicalización de este capitalismo, ¿no? Versus corrientes socialdemócratas, ¿no? Que dicen capitalismo igual, propiedad privada de los medios de producción, economía de mercado, trabajo asalariado, pero sindicatos, negociación colectiva, Estado que recauda impuestos, políticas redistributivas, comunidades locales empoderadas, ¿no? O sea, hay una regulación, hay un contrapeso a este poder económico del gran capital, ¿no? Esos son los debates. Y bueno, y el socialismo, en el fondo, lo que conocemos, la versión que conocemos del siglo XX es
socialización de los medios de producción, estatización de los medios de producción, ¿no? Economía planificada, no mercado, economía planificada, como la burocratización de la planificación central. Esos son los experimentos que conocemos del siglo XX, digamos, ¿no? Básicamente los que fracasaron en el siglo XX. Entonces, por eso la pregunta, bueno, si seguimos aspirando al socialismo del siglo XXI, ¿qué tipo de socialismo nos toca construir? ¿Con mercado? ¿Con democracia? ¿Queremos la dictadura del proletariado o un socialismo democrático? ¿No? ¿La comunidad? ¿Lo ecológico? Bueno, esas son preguntas abiertas e ideológicas, digamos, ¿no? Entonces, por eso decimos, claro, nos definimos hoy el Chile del siglo XXI, año 2016, más bien antineoliberales. Esa es la lucha que estamos dando, ¿no? Antineoliberales, superar el neoliberalismo, esta versión extrema del neoliberalismo, sobre todo acá en Chile, ¿no? Uno de los, como dice Fernando Atria, de la Corea del Norte del paradigma neoliberal, del experimento chileno, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pelea. Un ejemplo, hay muchos, pero un ejemplo, esta vocería que de alguna manera hay un compañero RD que RD, digamos, a favor de, o en contra más bien del TPP, digamos, este tratado transpacífico, ¿no? Que sería muy favorable a las grandes transnacionales, en secreto, el lobby que han hecho las grandes transnacionales, etc. Un ejemplo. Eso como tratado para privatizar el planeta, dice el movimiento. Otro tema central para nosotros, también como definición ideológica, los derechos humanos. Y acá, cuando hablamos de derechos humanos, es un aspecto, o sea, es una categoría muy amplia, muy central. Por aquí hay un par de sillas. Pasen con toda confianza. Sí. Ahí hay una silla también, Bien, entonces decíamos, los derechos humanos, una categoría amplia y central para RD, un marco ético y político, ¿no? Un marco ético y político para nosotros, se fundamenta en este principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? De ahí se desprende el principio de no discriminación de las personas, ¿no? Y que tiene varios componentes, ¿no? Se habla de las generaciones de derechos humanos. Una primera generación de derechos humanos es la generación de los derechos civiles y políticos. Cuando se dice primera generación, no es que sean más importantes que los otros, sino que son los primeros en consagrarse. ¿Dónde queda definido lo que es un humano? ¿En la Constitución? ¿Dónde queda definido lo que es un humano? La persona humana. No sé si la Constitución. De los derechos humanos. No en la Constitución. O sea, es una pregunta. La persona. Porque ahí, claro, saltan los prohíbe que no, que el humano es. Entonces, para poder entender esto y ver cómo definen y hacia dónde va orientado, no sé si la Constitución tiene algo que ver o no. No. Sí, yo no entraría en eso ahora, que tiene que ver con la discusión también del aborto específicamente, ¿no? No entraría en eso ahora en este momento, puede seguir en el grupo, porque es como de estas definiciones más ideológicas, ¿no? Igual quizás solamente hacer sí. Una indicación como global. Uno siempre puede apelar a algo que es más o menos cierto para dar definiciones que es la ley, ¿cierto? Y uno podría decir, es que la ley dice que es persona tal y cual. Pero como aquí la idea nuestra es tener una discusión más política, prefiero ni siquiera darles esa como posible respuesta, porque es solo una posible respuesta. Y la idea es que nosotros estemos en condiciones de criticarla si es que merece crítica o de reafirmarla si es que es correcta. Entonces puede definirse como, y uno puede afinar siempre esas descripciones, o uno puede considerar que, sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos, es un concepto político y por lo tanto está en disputa,
permanente que es lo que vamos a dejar dentro o fuera. Sí, solo para contarlo con tú, que además, si fijan, dice igual dignidad a todas las personas, porque la categoría que nos importa es la categoría persona, que como comunidad política nosotros le damos un sentido, que va a ser persona, si un simple ADN o si otras condiciones van a permitirnos decir lo que es persona. Entonces eso es lo que probablemente va a salir a discusión después en los grupos. Claro, claro. Sí, un buen punto, además específicamente por la coyuntura de la ley de penalización del aborto y todo el debate al respecto. Pero quiero ir como a lo más amplio. Entonces, decíamos, la primera generación de derechos humanos, insisto, no es porque sean más importantes que las otras generaciones, sino porque fueron las primeras históricamente en consagrarse. Entonces, los derechos civiles y políticos, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación, ¿no? Libertad de pensamiento, de culto, derecho al voto, claro, cómo las distintas grupos o colectivos han sido discriminados, ¿no? Las mujeres votan en Chile desde el año 40, ¿no? La pelea de los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, por ejemplo, todo eso es parte de, ¿no?, los derechos civiles y políticos. El valor central, el valor ético universal central a la base de los derechos civiles y políticos es la libertad, ¿no? Ahora, la libertad uno la puede entender en términos negativos o positivos, es decir, la libertad en términos negativos es que no me interfieran, sobre todo el Estado, que no interfiera en mis libertades, nosotros, que no interfieran en mis libertades, yo soy libre de hacer lo que quiera con mi vida, ¿no? Siempre y cuando no vulnere la ley, no vulnere los derechos de los otros, pero básicamente es como desde la no interferencia, ¿no? No quiero que me interfieran y que abusen de mí, digamos, ¿no? El Estado, otras instituciones. Y la libertad en términos positivos es más bien como una persona y las comunidades pueden participar y darse normas en común, digamos, definir de algún modo, legitimar las normas que te afectan, ¿no? Construir, ser parte de una comunidad donde, ¿no?, la libertad en términos positivos, más propositiva, más de construir. Entonces, ojo con eso, muchas veces las corrientes más liberales o conservadores enfatizan estos aspectos, los derechos civiles y políticos, pero más bien desde una concepción de libertad negativa. Que por lo demás, todo bien, o sea, nosotros estamos a favor de las libertades civiles, individuales, etc. Pero no solo eso. Los derechos económicos, sociales y culturales, segunda generación de derechos humanos, el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social. Paréntesis, hoy día con otros compañeros de la directiva Noam Titelman y Margarita Portugués de Frente Trabajadores publicamos una columna en el mostrador sobre normas FP, seguridad social, donde es uno de estos temas, digamos, que está en la discusión. Derecho a la salud, seguridad social, educación, a la seguridad frente al desempleo, etc. Muchos derechos económicos, sociales y culturales. El valor central es la igualdad, ¿no? La igualdad. Estos dos valores son los valores centrales de la pugna ideológica del siglo XX, ¿no? Igualdad versus libertad, libertad versus igualdad, ¿no? De acá después hay todo un desarrollo teórico y político sobre la equidad, lo vamos a ver en un momento, el tema de la equidad de género, ¿no? Y la diversidad también. Pero en el fondo el valor central a la base, el valor ético, es la igualdad. Ciertamente nosotros como RD estamos muy a favor de los derechos sociales, digamos, ¿no? Educación ha sido una de las banderas de lucha, entender la educación como derecho social, pero la Comisión de Salud también empuja la agenda de la salud como derecho, seguridad social como derecho, digamos, ¿no? Los derechos sociales. Y ahí el rol del Estado es central, el protagonista, ¿no? Pero un segundito atrás. Y de tercera generación, los derechos de los pueblos, derechos ambientales también, entra el derecho al agua, el derecho al medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la sustentabilidad, ¿no? Y ahí, claro, el valor es la diversidad, la sustentabilidad, la solidaridad, hablan algunos también, ¿no? Pero claro, estos serían los valores a la base, ¿no? Justicia social, solidaridad, diversidad, inclusión. Estos son los valores que predominan más ahora en el siglo XXI, diversidad, inclusión, sustentabilidad. Además, y por la historia de Chile y también de RD, de los orígenes de RD, también para nosotros es muy importante los derechos humanos como memoria histórica,
¿no? En relación a los derechos humanos en Chile. O sea, no es algo que decimos, somos un partido nuevo, miramos al futuro y no tenemos pasado. Somos herederos de una historia y somos herederos de una historia trágica hasta hace muy poco tiempo, digamos, ¿no? Donde hay víctimas ¿no? Y por lo tanto es necesario mantener la memoria histórica también como cambio cultural en la sociedad chilena, ¿no? Eso. Entonces, jugamos, digamos, en los distintos niveles de los derechos humanos, pero es una categoría central para nosotros. Simplemente hay algunos ejemplos: el matrimonio igualitario, ¿no? Noma FP, el memorial, digamos, a Guerrero para Latino, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de... este sería como el fundamento ideológico de por qué estamos en ciertas causas, digamos, ¿no? Ya, y aquí, y este sería un debate más socialdemócrata, en esta lucha frente al neoliberalismo, digamos, ¿no? En esto de declararnos antineoliberales o superar el neoliberalismo. Bueno, nos basamos en una cierta postura que implica ahora, digamos, como lucha ahora coyuntural incluso, ¿no? De corto plazo, la construcción de un Estado social y democrático de derechos, ¿no? Inclusivo, garante del bien común, democrático ciertamente, el tema de la universalidad de los derechos sociales, ¿no? Versus estas políticas focalizadas, políticas sociales focalizadas solo para los más pobres, como una ayuda solidaria y subsidiaria del Estado. La desmercantilización de los derechos sociales, ¿no? Como espacios de ciudadanía social, como espacios de igualdad. La educación en eso es central, digamos. Por eso la pelea, sacar el lucro de la educación, ahora el tema FP, sacar el lucro de la seguridad social, de la salud, etc., ¿no? Espacios de ciudadanía social son derechos por el hecho de ser ciudadanos, ¿no? Y no clientes, no según cuánto tienes en el bolsillo, cuánto tiene tu familia, sí. Entonces, es que esto es socialdemócrata. La socialdemocracia necesariamente es capitalista y el socialismo es comunista o el comunismo es socialista. La socialdemocracia es capitalista, es un tipo de capitalismo. O sea, la socialdemocracia real, la construcción europea de la socialdemocracia, de la cual acá también somos hereditarios, es un pacto de centro-izquierda para regular el capitalismo y además el desarrollo de la socialdemocracia, del estado de bienestar, de las políticas sociales universales, etc., se hizo en Europa occidental bajo la amenaza por el este del avance del socialismo. O sea, ese es un pacto dentro del marco del capitalismo. El pacto es justamente, no vamos a socializar los medios de producción, propiedad privada de los medios de producción, pero Estado capaz de recaudar, de redistribuir. Incluso Estado puede tener cierta propiedad pública de medios estratégicos, pero no la mayoría, no lo hegemónico, ¿no? Sindicatos fuertes, políticas sociales universales. Entonces el proyecto socialdemócrata está en el marco del capitalismo. Eso yo creo que lo dejaría claro en términos ideológicos, digamos, ¿no? No entraría en esa confusión. Pero, tú decías la pregunta socialismo, comunismo. Ya, el comunismo es la utopía marxista, ¿no? De que algún día vamos a llegar a todos ser iguales, la igualdad, la fraternidad incluso, ¿no? La socialización de los medios de producción, la superación de las clases sociales, ¿no? El comunismo, esa utopía, digamos, fue la estatización de los medios de producción. El debate hoy día para el socialismo es si efectivamente eso es estatización o puede haber un socialismo de mercado, como mecanismo de asignación de recursos, puede haber una democratización de los medios de producción, dado el fracaso del siglo XX, digamos, ¿no? Pero claro, el horizonte utópico es el comunismo, en términos de esta comunidad de iguales, ¿no? De superar las clases sociales, y la transición hacia el comunismo económica, ¿no? Sería el socialismo. No, yo creo que hay una parte que es muy importante de entender, que es que la concepción neoliberal del Estado es aquella que dice que el Estado interviene en aquellos lugares donde el mercado no puede intervenir. Subsidiariedad, sí. Ese es el principio básico. Entonces, bueno, por eso que dijeron las aguas, las compañías de agua estatales hay que venderlas. El Estado no tiene por qué meterse en eso si hay un mercado que la pueda administrar. Y así sucesivamente. Entonces la discusión es por qué el Estado tiene que intervenir en aquello que el mercado deja, cuando el mercado es distorsionador. O
sea, en el poder actual, entendemos que el mercado hoy día no es una cosa neutra. El Estado no es neutral, y eso está demostrado. El mercado nunca ha sido neutral. Y lo hemos visto, sobre todo en estos años, en que hasta se metió en la política. Entonces, por ahí va, yo creo que esa es la gran contradicción que tiene el modelo neoliberal. O sea, el Estado hasta donde yo no pueda. Como decía alguien por ahí, socialicemos las pérdidas y capitalicemos las utilidades. Un poco por ahí va. Sí. Sí, yo insisto que lo económico y estos temas técnicos de la subsidiariedad, el rol del Estado en lo económico, lo va a tocar ahora a grandes rasgos, pero lo va a profundizar más Claudia Sangüesa la próxima semana en lo económico, digamos, ¿no? Sí. Como 5 minutos. ¿Cómo? Vamos con un 25. Dale, voy más rápido. Acá hay un tema importante, el tema de la lucha contra todo tipo de desigualdades sociales. ¿Esto es posible en el marco del capitalismo? Sí, sin duda. Y hay sociedades que nos llevan mucha delantera en esto de las desigualdades. Reconocemos y constatamos que Chile es un país fuertemente desigual. ¿Qué tipo de desigualdades? Porque normalmente se habla de desigualdad en términos de distribución de la riqueza, que serían, ¿no?, desigualdades económicas y de clase, básicamente esta relación capital-trabajo, ¿no? Chile es uno de los países más desiguales de América Latina, que ya es un continente muy desigual. Entonces tenemos un ranking, hay un récord, digamos, como de desigualdades de clase, de distribución de la riqueza, pero también desigualdades de género, ¿no? Desigualdades étnicas, nuestra relación con los pueblos originarios, con las personas de origen, digamos, con las personas que migran, migrantes o de origen geográfico, desigualdades etarias, lo que pasa con los niños del Sename, lo que pasa con los adultos mayores, ¿no? Hay sociedades que abandonan más a ciertos grupos etarios, se despreocupan más, ¿no? Entonces, cuando decimos nosotros queremos luchar contra todo tipo de desigualdades, nos referimos a esa amplitud de desigualdades, digamos, ¿no? Esa diversidad de desigualdades. No solo socioeconómicas, que es muy importante, sino que también otro tipo de desigualdades. Claro, y acá tema también ideológico, que esto no aparece así como definición, pero está a la base de mucha del sello RD, es el aporte gramsciano, ¿no? Intelectual italiano Antonio Gramsci, marxista italiano, que plantea la necesidad de, para hacer cambios estructurales, o junto con empujar cambios estructurales, tienes que disputar de alguna manera el sentido común, ¿no? El cambio cultural. No basta solo lo estructural, el cambio legislativo, que es muy importante, la correlación de fuerza, ¿no?, para los cambios estructurales, sino que eso tiene que ir acompañado del cambio cultural, ¿no?, de disputar el sentido común, la hegemonía cultural. Básicamente que las grandes mayorías digan, sí, vamos para allá, ¿no? Te compren tu propuesta de cambio cultural, digamos, ¿no? El gobierno está teniendo muchos problemas en ese sentido, digamos, ¿no?, con la reforma vocacional, por ejemplo, varias cosas. Disputar esto de los expertos, ¿no? En Chile está naturalizado que los expertos, los economistas, son los que hacen la política, y entonces llamemos una comisión de expertos que nos va a decir cómo va a resolver el problema de las pensiones, son los expertos los que, ¿no?, José Piñera ahí dando recetas, etc., los expertos, digamos, ¿no? Y la ciudadanía y los movimientos sociales y los que viven y sufren los problemas no tienen nada que decir, y cómo la política, los partidos políticos son mediadores, ¿no?, de esa relación con la ciudadanía y la institucionalidad, digamos, ¿no? Uno de los grandes problemas de la crisis de la política y de la democracia, digamos, representativa, es que los partidos políticos se alejan de la ciudadanía, dejan de ser mediadores, los representantes le dan la espalda a los representados, ¿no? Y bueno, y en muchos casos, lo peor, digamos, que son capturados también por los intereses económicos, y se dejan de cumplir ese rol de mediadores, de traductores y de cambio cultural también, ¿no? De cambio cultural. Comunicar al ciudadano de pie, el sentido común, etc., ¿no? Y eso, claro, para RD es muy importante porque RD surge de algún modo, no inmediatamente, pero surge del movimiento estudiantil, surge de las movilizaciones del 2011. Entonces somos herederos también de
esos temas que pone el movimiento social en la agenda, digamos, educación, hoy día no más FP, ¿no? O sea, no podemos darle la espalda al movimiento social. Ahora, ¿quiere decir que tenemos que decir y hacer todo lo que dice el movimiento social? No, ahí está el rol de un partido político de traductor, de la disputa institucional, etc. Pero tiene que haber una relación de un nuevo pacto, digamos, ¿no? Por eso ya el tema de cambiemos la historia, ¿no? No es solo la campaña de firmas, sino que el momento de transformarnos en partido político y dejar de ser un movimiento simplemente y pasar a ser un partido político con todas las dificultades de eso. Claro, lo político, ¿qué es lo que queremos empujar? ¿No? Una democracia de alta intensidad, no solo representativa, no solo elegir representantes, que es un rol clásico de los partidos políticos. Tenemos que elegir candidatos, ahora a alcaldes, a concejales, el domingo hacemos el acto público, el próximo año parlamentario, toda la discusión presidencial. Eso es un rol clásico de los partidos políticos, poner representantes, ¿no? Elegir cuadros para la administración del Estado. Democracia representativa, bien, ese es el piso, pero queremos elevar la calidad de la democracia representativa. Democracia participativa, complementarla con mecanismos participativos, democracia directa, todo el tema de las redes sociales y la democracia digital, digamos, cómo mejorar los estándares, ¿no? de la democracia. La probidad de la transparencia es un sello, ¿no? que queremos empujar de las primeras campañas, y nosotros no vamos a recibir plata de las empresas, el tema de los gastos reservados de grupos económicos. No queremos ser independientes del poder del gran capital y queremos un financiamiento ciudadano y queremos rendirle cuentas a la ciudadanía de lo que hacemos, etc. ¿no? El tema del bien común. La vocación transformadora no violenta. Nosotros una de las cosas que definimos en el Congreso Ideológico es la no violencia activa, digamos, ¿no? O sea, queremos la revolución, uno asocia la palabra revolución con movimiento revolucionario armado, guerrillero del siglo XX, ¿no? La revolución, el asalto al poder. Nosotros decimos revolución democrática, ¿no? Queremos transformar la realidad, pero por el camino de la no violencia activa, de la disputa, del cambio cultural, etc. Y entonces, claro, ahí hay preguntas que queda abierto, ¿no? Este reformismo en el marco de un capitalismo, en el marco del neoliberalismo, queremos empujar un reformismo, ¿no? Un Estado social y democrático de derechos, pero revolucionario. Queremos y pensamos al futuro, pensamos el siglo XXI, superar las estructuras capitalistas neoliberales. ¿Es eso posible? Ya ahí abierto. Lo que me interesa, un punto ahí que está de nuevo en la prensa, el presidente de transparencia. Ayer le han pegado por dos cosas. Uno, en la campaña parlamentaria, en que la señora de Marambio le dio aporte reservado a su campaña. Me gustaría explicar dos cosas. Primero, la Revolución Democrática presentó al CERVEL una solicitud que no queríamos aporte reservado. El CERVEL nos contestó que eso legalmente era imposible. Entonces lo que tratamos de hacer fue que todo aquello aporte reservado, ubicar quién los hacía para poder publicarlo. Y en ese proceso encontramos un aporte de 5 millones de pesos que era de la señora de Marambio. Y eso se explicitó, pero todavía nos siguen dando con eso. Es el único aporte reservado que tenemos y que fue publicado durante la campaña. Y ahora, si ustedes recuerdan, hace poco, ayer también lo acusaron de que estaba usando fondos de la Cámara de Diputados en la campaña política de formación de partidos. Hoy día salió ya el dictamen de la Comisión de Ética, donde reconoce que Giorgio, en cada viaje que hacía por motivos parlamentarios, como él contaba, que hubo una reunión, por ejemplo, de la Comisión de Educación en Temuco, y él aprovechó una vez terminada la reunión de juntarse con gente de RD, está ratificado en el Código de Ética. O sea, un poco ratificar, digamos, de que cuando decimos que queremos ser próvidos y transparentes, tratamos de hacerlo, digamos, y eso un poco lo ratifica. ¿Consulta? Bien, yo diría, sí. Sobre ese mismo tema, ¿y qué pasa con el tema de los aportes de la Universidad de Arcis? Y que después también yo tengo entendido, votaron para no investigar sobre ese tipo de aportes. Sí, no sé si querés contestar brevemente, pero yo creo que la idea ahora es pasar más bien a... que como justo sale el tema... Sí. Obviamente, ¿lo respondo yo? Sí, vale, Carlos, sí. Trabajo con Giorgio, entonces al mismo tiempo hay conflicto de interés, pero también hay conocimiento como de causa de lo que pasa día a día. No hay aportes de la universidad en ningún caso. Efectivamente, la mujer de Marambio
pero que la mujer de Marambio es una señora cueto, como todos los cuetos, con mucho dinero, probablemente de su patrimonio personal y nada que ver con Max Marambio, que sí estaba vinculado a la Universidad del CIS. Ella donó bastante plata y él también donó, pero él se había desvinculado de la universidad en 2009. Entonces, el vínculo con la Universidad de Arcis, la verdad es que es bastante lejano. Igual, en todo caso, yo creo que siempre como que hay que responder como con mayor tranquilidad y frente a ese tipo de cosas. Por lo mismo, como que nosotros como equipo siempre tuvimos especial preocupación de que no fuera a pasar que alguien fuera a vincular. Entonces estábamos siempre como pendientes, y de hecho mucho montón de decisiones con los estudiantes, con los trabajadores de la Arcis, porque nos importan y porque además no, o sea, por lo mismo no vayan ellos mismos a desconfiar de que nosotros representamos. Y esa votación fue una ridiculez, porque se sometió a votación sin previo aviso, y lo que Giorgio hizo un poco como, yo diría por extremo de, en algún sentido, como por extremo de mateísmo. Porque él dijo, a mí no me consta que aquí haya antecedentes suficientes para decir que debe haber una comisión investigadora. Como no me consta, me voy a abstener. En ningún caso la rechazó, pero dijo, ante la duda abstente, y fue hiperconservador, porque en el fondo, si él, ¿qué importaba que se abriera la comisión investigadora? Como que obviamente él no tenía ningún conflicto de interés ni nada, pero fue como, no, porque yo cada uno de mis votos lo pienso demasiado bien y no me voy a arriesgar a hacer algo que quizás no tiene fundamento, entonces... Y yo creo que él mismo piensa que fue un error en ese sentido, porque la verdad es que una vez en política también tiene que ser más arrojado. Pero bueno, fue como el primer mes de ejercicio, todavía estábamos ahí como tomando el feeling de qué es lo que uno debe hacer y qué es lo que no, y la verdad es que nosotros sentimos que lejos lo más representativo como de lo que es RD y de lo que es el mismo como su comisión hubiera sido votar a favor, como con más tranquilidad. Y de hecho, él después lo que aprobó sí o sí fue el informe, porque la comisión se hizo igual, y aprobó el informe donde se indicaba quiénes eran los eventuales responsables de esto y que se debían llevar ciertos antecedentes a la justicia. Porque una vez que la información ya estaba sobre la mesa, por supuesto que había que votar a favor. Fue como la duda de no saber si potencialmente podía haber resultado y se abstuvo. Gracias. Sí, yo dejaría ahora, no sé si por el tiempo dejamos un espacio abierto o vamos a los grupos directamente. ¿Cómo sienten? ¿Sienten que está bueno que hagamos un par como de clarificaciones o vamos a conversar y discutir más entre Lo que me interesa, sí, no es tanto la charla, posición acá, es más bien diálogo y discusión política, ¿no? Entonces, pero bueno, al menos esa palabra, por supuesto. ¿Dos? Sí. Del último punto me quedó la duda si está la pregunta por el socialismo como parte de la identidad de RD o no. Sí, de hecho surgió y está en la página web y surgió en el Congreso Ideológico el año pasado, cuando decimos somos anticapitalistas, o sea, está la mirada utópica del futuro de superar las estructuras capitalistas. Hay una alusión al socialismo, ahora no está la respuesta ni la receta de qué es socialismo, qué tipo de socialismo, por eso lo dejo como discusión abierta, que es una discusión para la izquierda. Yo, mi trabajo es más profesional, me dedico a los temas de economía social y solidaria y por ahí también están las alternativas de la economía del bien común, de la democracia económica, el postcapitalismo, digamos, ¿no? No lo hemos definido como RD, no hemos dicho esta es la nuestra, no lo hemos definido, es algo que está abierto. Yo diría sí, muy fuertemente el tema de ser antineoliberales. Sí, yo solo diría, como para clarificar un poco algunas posiciones y conceptos, siempre el lenguaje tiene algunas trampitas. Entonces, yo por ejemplo trabajo en una institución alemana que es socialdemócrata. Entonces, claro, si uno ve las posturas, bueno, hoy no tanto, pero hace un par de décadas, la socialdemocracia alemana era radicalmente socialista en muchas cosas, pero si uno en Alemania habla del socialismo, por la traducción al alemán o al inglés, se entiende como socialismo real. Entonces hay un rechazo y ellos hablan radicalmente como socialismo democrático. Pero si nosotros traemos la tradición socialista a Chile y Latinoamérica, e incluso italiana, como en el caso de Gramsci, ahí hay un socialismo que es democrático y en algunas veces incluso cristiano. Entonces lo único que yo diría, como lo que en RD, así en sentido bien abstracto, y con esto te vuelvo, yo diría que la idea del socialismo es que yo no me puedo a mí realizar mi plan de vida de un modo, digamos, absoluto. Yo no me puedo realizar como persona si no estoy al mismo tiempo consciente o si no al mismo tiempo lucho por la realización de mi conciudadano, del prójimo. Entonces la realización de mi proyecto de vida ya no es individual, sino que es colectivo respecto a toda la comunidad política. Eso yo diría que es una versión del socialismo
sacándolo un poco de lo concreto de si es un socialismo real o si estamos hablando de comunismo, yo diría que eso es un poco la idea que inspira a Rede y por qué tenemos es una de nuestras vertientes del ser socialista. De hecho, lo que decía, la vocación transformadora no violenta, algo que aparece ahí, y la apelación a la colaboración, a la cooperación y la fraternidad como utopía, digamos, como utopía, pero al mismo tiempo como intento de praxis cotidiana. ¿No? Ahora, eso le podemos poner el apellido socialismo, eso digo, ¿qué tipo? Había una palabra ahí y otra ahí. Sí, yo quería preguntar, ¿cuál es la relación que tiene Rede con los otros partidos? ¿Cómo ves esa como influencia o no sé, si se reúnen con gente de otros partidos o en la futura supuesta elección presidencial en algunos años más? ¿Cómo va RD? Política de alianza, es uno de los temas que vamos a discutir en el Congreso Estratégico de este año, en noviembre, que además no solo el noviembre así, sino que va a haber un proceso previo de discusión y consulta al respecto, y sí hemos planteado la tesis del Frente Amplio, o sea, no estamos por el camino propio, autorreferente, mesiánico, ¿no? Soberbio, digamos, del camino propio, sino que estamos por la construcción de un Frente Amplio en Chile, miramos mucho el referente del Frente Amplio uruguayo, paso el dato, el próximo sábado 13 de agosto, hay un foro acá mismo en la mañana sobre el Frente Amplio, la experiencia del Frente Amplio uruguayo y las posibilidades del Frente Amplio en Chile, hay un foro aquí, sábado de la mañana. Y sí hay diálogo con otras fuerzas políticas y ese es un tema también abierto a la discusión de con quiénes, ese Frente Amplio, cuáles son los márgenes, etc. Pero como es un tema del Congreso Estratégico y no de esta discusión más ideológica, preferiría no... Y hay una de estas sesiones que es en 4 semanas más, que precisamente lo que busca, como para los que, más bien como en un sentido de inserción, porque la idea aquí no es solamente insertarse en lo que Rede ya dice, sino que en lo que podría decir ahora que ustedes también son parte. Pero va a haber otra sesión que es un poquito más de lo que ya hay y de lo que vamos a construir en el corto plazo, y que la idea es entonces ahí como meterse en la minucia de, bueno, se reunieron con esto, no se reunieron con esto, y por qué no han hecho esto, y qué nivel de negociaciones o de conversaciones hay para las municipales y todo eso. Entonces ahí es como para entrar más de fondo en la información de lo que ha habido y de lo que debe haber y qué es lo que ya está planificado y qué es lo que está abierto por discutir. Sí, y también como la invitación acá, RD decide todo en congresos que son muy abiertos y donde se vota. Entonces la invitación también es que, claro, ustedes en el fondo tengan estos insumos, pero también que ustedes empiecen ya a desarrollar su propia opinión y puedan aportar con eso a RD como activamente. Y en sus espacios territoriales o de frente o comisiones. ¿Una pregunta ahí? Sí, el título era como lo social y lo político, ¿no? Y hablaste del neoliberalismo y parece que dejaste el neoliberalismo para la próxima sesión como una dimensión absolutamente económica, ¿no? Y no sé, a mí no me parece que sea una dimensión absolutamente económica, sino que claramente en Chile hay una naturalización social del neoliberalismo y no hablaste mucho de eso, no sé si podríais como definir... No, dije que lo más estrictamente económico del neoliberalismo, propiedad privada, rol del Estado subsidiario, etc. Como hay una sesión particular de lo económico y la que va a tratar es economista, Claudio Sangüesa y yo, prefiero profundizar ahí, pero, o sea, que se profundiza ahí en esa discusión, pero ciertamente cuando decíamos la lucha contra todo tipo de desigualdades, claro, las desigualdades sociales, la naturalización de la segregación escolar, la naturalización de la segregación urbana, la naturalización de las desigualdades de género, también tiene que ver con mentalidades, con lo que se ha construido como la cultura neoliberal, digamos, ¿no? Ya, pero mi pregunta es entonces, ¿ustedes definen el neoliberalismo como una naturalización de las diferencias? No, a ver, el neoliberalismo para nosotros es una expresión más extrema del capitalismo, ¿no? Una versión extrema del capitalismo que tiene obviamente un componente económico muy importante, pero que también es un proyecto de sociedad. Y como proyecto de sociedad es que cada individuo se rasque con sus propias uñas, fomentar el individualismo, ¿no? Por ejemplo, el debate sobre las FP es eso, es decir, cada uno ahorra en su cuenta individual y según cuánta benzina le eches al Mercedes-Benz es cuánto tú vas a jubilar, digamos, ¿no? Da lo mismo los conciudadanos, ¿no? Eso es que es económico, pero es social, es cultural, es mi pensión. Yo tengo tanta plata y pago por mi educación privada para mis hijos o por mi universidad y me endeudo con la banca, cae, Lagos, cae.
¿no? Para el sueño de la educación superior, etc. Entonces es económico, pero es social, es un proyecto de sociedad, ideológico. El fundamento ideológico, José Piñera es uno de los ideólogos. ¿Por dónde iría un poco, como para empezar el cambio, digamos? ¿Cuál es su propia opinión de cómo empezar un poco este tema más allá de lo concreto, digamos, aunque sea todavía la idea? Lo que planteamos es ciertas luchas que estamos dando y ciertas prioridades. A ver, una agenda transversal y por lo que nosotros es muy importante y que lamentablemente no ha aprendido tanto en Chile la Asamblea Constituyente. Nosotros decimos Chile necesita un nuevo pacto para el siglo XXI que supere la lógica de la Asamblea de la Constitución del 80, que fue construida en dictadura bajo la concepción de la seguridad nacional, Guerra Fría, la Constitución guzmaniana, ¿no? Neoliberal, conservador, Estado subsidiario, todo eso, que fue en los 80. Chile necesita un nuevo pacto para el siglo XXI, ¿no? Sabemos que si se hace una asamblea constituyente no necesariamente va a definir el socialismo, ni el buen vivir, ni ninguna de estas cosas que nosotros sí apuntamos como más ideológicamente hacia adelante, pero por lo menos construir un Estado social y democrático de derechos, ¿no? Los derechos sociales, educación, salud, seguridad social, el reconocimiento de los pueblos originarios, el tema del derecho al agua, el rol del Estado en la economía. Propiedad privada, ok, pero la función social de la propiedad privada, ¿no? Hay una serie de contenidos que se han ido levantando ahí. Entonces, hay luchas que estamos dando ahora y que está, ¿no? La coyuntura. Y por otro lado, como estilo, como sello, yo creo que, claro, el nuevo pacto de la política con la ciudadanía, a través de la probidad, la transparencia, la confianza. O sea, cómo somos capaces de traducir los reclamos, las demandas de los movimientos sociales a la institucionalidad, dar una disputa ahí, cambiar la correlación de fuerza. Yo creo que por ahí va la pelea para empezar a situar esta lucha contra el neoliberalismo. Carlos, no sé si... Sí. Pasamos a la siguiente fase. Vamos a hacer una pequeña pausita de 5, máximo 10 minutos, en las cuales Mario y Lorena los van a deleitar con unas deliciosas sopaipillas para el viernes por la noche. A la vuelta de ese rato que pueden salir y tomar un poquito de aire, va a haber pegados papelógrafos en varias partes de esta sala y allá. Entonces, la idea es que nos agrupemos más o menos de a 10 personas, si es que ven que un grupo está muy recargado, como todos somos muy solidarios y fraternos, nadie se va a golpear ni nadie se va a estar pegando el brazo, sino que nos vamos a distribuir muy bien. Y ahí vamos a pasar entonces un poco a la fase de discusión de grupo y una fase un poco más productiva, donde ustedes también puedan aportar con sus ideas. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por su atención. Gracias, Juan Ignacio, por ¿Esta hojita las puedo repartir o las vamos a pegar? Sí, están como para pegarlas nomás así para que circulen. ¿Cuál? ¿Qué es el perdón?